Llamé por teléfono al radio de Santiago varias veces y nunca me contestó, hasta que en un momento determinado el radio se apaga. A tu hijo ustedes los trataron peor que un animal. Y yo pienso que sí, mis palabras, hablando así, yo te voy a hablar así, medio en criollo, sería peor que un animal. ¿Por qué lo trajeron? Bueno, es un hospital, ¿dónde lo van a dejar? Si está muerto. ¿Y entonces qué hacemos si está muerto? Hay que dejarlo. ¿A dónde? Ahí. Se llamaba Héctor Ariel Chevasco, trabajaba en una farmacia, atendía al público, tenía 19 años para cumplir los 20. Santiago estudiaba en el Colegio San Matius de Pilar, tenía toda una vida por delante. Era un chico que nunca le descubrí a alguien que hable mal de él, un chico querido por todo el mundo y que era amor por todos lados. Eso es lo que yo enterré hace muy pocos días. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial en que le vamos a pedir que trate de ponerse por un instante en el lugar de estas dos familias, las familias Reverberi y Chevasco. Y a partir de ponernos en el lugar del otro, quizás logremos comprender lo que sucedió la madrugada del 4 de julio pasado, donde la tragedia, la incomprensión, la falta de interés, entre otras cosas, se complotaron, si quieren decirle, para que estas dos familias pasen la peor noche de su vida. No solo porque ese día sufrió un accidente sus dos hijos, o murieron, mejor dicho, el hijo de cada uno de estas familias, y me refiero a Santiago Reverberi y a Héctor Chevasco, en la ruta nacional número 8, una ruta trágica, allí a la altura de Capitán Sarmiento, sino por la desidia, el maltrato, el desinterés y todos los adjetivos que ustedes quieran ponerle, por parte, sobre todo del director y de algún médico que esa noche debería haber estado asistiendo a estos dos chicos y sobre todo dándole contención a estas familias, a estos padres desgarrados. En vez de eso, ustedes van a ver qué es lo que pasó. Y este programa se trata justamente de eso, de alertarlos, de poner en evidencia el maltrato que recibieron estas dos familias, ¿no es cierto, Nacho? Sí, a su vez vamos a poder compartir con la gente un informe especial con respecto a la ruta de la muerte, la desidia y el abandono que tiene esta ruta nacional que provoca muchísimas tragedias mensuales. Entre esas dos muertes, las de estos dos jóvenes. Y para acercarnos a esta tragedia, no encontramos mejor manera que entrevistar a estas familias, a estos papás desgarrados que luchan por sus hijos para que se haga justicia y para que algo, aunque sea un poquito, cambie. Fuimos hasta Capitán Sarmiento con Ignacio Ramírez y vemos el testimonio de los dos padres que luchan por sus hijos. ¿Qué le pasó a tu hijo la madrugada del 4 de julio? Nosotros habíamos ido al campo, yo tengo una chacrita en Capitán Sarmiento y habíamos llegado el viernes aproximadamente 11 y media de la noche. Santiago había arreglado con un grupo de amigos salir esa noche. Tipo 3:30 de la mañana llamo por teléfono, me dice: papá,
estamos acá, quédate tranquilo, en un rato vamos para el campo. Me voy a dormir, me dejo el teléfono entre las piernas para acordarme de volverlo a llamar en un rato más, y aproximadamente en 20 minutos, media hora, escucho una sirena terrible, y me asusté y pensé lo peor, llamé por teléfono al radio de Santiago varias veces y nunca me contestó, hasta que en un momento determinado el radio se apaga. Sin encontrar explicación y cada vez más desesperado, llamo a uno de los chicos que estaba con él y me dice: tuvimos accidente, nos chocó un camión. Le digo: ¿dónde están? Estamos a la altura del balneario. Me dice: bueno, pasame con Santiago, le digo. Automáticamente me dice: no, Santiago está inconsciente, pero quédate tranquilo que tiene pulso. Nos comunican que mi hijo había tenido un accidente y bueno, nos dirigimos al hospital. Cuando llegamos al hospital nos encontramos con un policía en la puerta del hospital, preguntamos qué había pasado. Nos dicen que no podemos ingresar, queríamos saber qué era lo que tenían los chicos. Nos dicen que no podíamos ingresar, que estaban trabajando, que los dejemos trabajar tranquilos. Cuando llego al hospital, llegué primero que todos. O sea, me encuentro con un hospital donde estaba la dotación mínima, o sea, enfermeras que deben ser las que están cubriendo a la gente que se queda a la noche, pero no había nada que preveía que venía un accidente, que había heridos, no había absolutamente nada. De golpe llega un carro de bomberos que entra por la parte trasera del hospital, va directamente a la sala de guardia, lo ponen de culata y me ponen un policía a mí adelante para separarme del carro. Le digo que soy el padre de uno de los chicos accidentados y me dice que deje trabajar a los médicos. Yo quería ingresar a verlo y no me querían dejar entrar, hasta que por último me dejaron ingresar a la morgue. A la morgue. Y bueno, ahí vi a mi hijo como estaba lleno de sangre y lo abracé y lo besé y entró mi hija también a verlo. A los 5 minutos va mi señora, lo ve y habrán pasado 2 minutos, 3 más y la puerta la cierran con llave. Antes de eso va la enfermera a sacarle sangre, pienso que sería para la alcoholemia. Fue la única atención que tuvo mi hijo. Después de una hora estuve en un pasillo donde alguien me puso una pastilla debajo de la lengua para tranquilizarme un poco, muerto de frío, la gente que empezaba a llegar, llegaba después llegó una ambulancia con los otros 3 chicos que iban dentro del auto, que no habían tenido absolutamente nada, salvo unos rasguños, y creo que habían traído al camionero también. Todo mezclado. Si hay tantos accidentes de tránsito en esa ruta, en esos lugares, ¿por qué el hospital estaba casi desmantelado a esa hora? Porque no le dan importancia a la salud en los accidentes. El negocio del hospital son las cirugías diarias, es otro negocio, no es el... ¿Por qué usted me dice el negocio del hospital? Es un hospital público. Es un hospital público, teóricamente es un hospital público. Entonces no debería haber negocios porque no se deberían cobrar las cirugías. Es un hospital público manejado por una asociación de médicos. Sería bueno ver cuánto recauda el hospital con las cirugías y cuánto recauda la asociación de médicos. El hospital cobra absolutamente todo. Vas y te cobran, no hay insumos durante el día.